clase. Yo sé que a Osvaldo le faltan todavía más. Pero cuando termine yo, para tener más tiempo con él. Y ahí se pueden reducir los Correcto. tiempos. Esta clase se llama Cuando descubro la belleza y el misterio de la cruz de Cristo. Parece una contradicción porque la belleza, ¿puede haber belleza en la muerte de un hombre? Sí, creo que sí. ¿Puede haber belleza en la muerte de un hombre? O sea, que nosotros lo vemos desde la perspectiva ya de como hijos de Dios. Pero antes... Exacto. No, o sea, Piensen sin Cristo, declárenlo que no tienen a Cristo, con Cristo. Sin Cristo sin Cristo no. Era dolor. Es dolor y Al contrario, la cruz era una maldición. El que moría en una cruz era maldito. O sea, la gente que era llevada a la cruz del Calvario era porque era el hombre más malo de la tierra. Bueno, nuestro Señor Jesucristo murió como un maldito, por amor a todos nosotros. Ahora, ¿dónde está la belleza de la cruz? Justamente eso, el amor. El amor que simboliza su sacrificio hace que apreciemos la cruz como una belleza. Cada vez que yo recuerdo como creyente ese lugar, esa historia, ¿no es cierto? Porque tenemos así como recordamos los cumpleaños, como recordamos los años de matrimonio, como recordamos, ¿no es cierto?, las diferentes etapas de nuestra vida, como hijos de Dios, recordamos a través de la Santa Cena lo que hicimos el domingo. Recordamos lo que hicimos el domingo. ¿Qué recordamos lo que hicimos el domingo? El sacrificio de Cristo. Y por lo tanto, yo puedo descubrir que en eso hay una belleza. Intrínsecamente hay una belleza. En lo que es algo terrible, horrible, porque ni siquiera las películas cristianas se parecen a lo que Él padeció. Ni siquiera, por ejemplo, la Pasión de Cristo, que es la más fuerte en cuanto a términos de escena, cuando lo azotan, el rostro quedó desfigurado, pero ni se compara eso a lo que realmente fue. Entonces, a su vez es una belleza para los creyentes, pero también es un misterio, no para los creyentes, es un misterio para el mundo. Para nosotros los creyentes es una belleza, para el mundo la cruz es un misterio. ¿Por qué? Porque se tiene que revelar por el Espíritu, no por la razón. Ningún hombre sabio e inteligente va a comprender la muerte de Jesucristo como algo evidente. Al contrario, un hombre inteligente dice, esto es un fracaso, una derrota. Porque Cristo, teniendo todo el poder, ¿por qué tuvo que morir como un cordero? No tiene sentido. Si usted busca 1 Corintios capítulo 1, el verso 18 al 24, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da al respecto de esto. Dice, es una locura para los que se pierden la cruz. Capítulo 1, verso 18 al 24. ¿Alguien lo lee? Amén. ¿Por qué la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan? Esto es, a nosotros el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. Miren lo que dice esta versión. Esta versión dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, es decir, los que se pierden. Porque la gente que no logra ver, escúcheme, observen, la gente que no logra ver, es una locura lo que le pasó a Cristo. Pero los que logran ver, y recalco la palabra ver, en términos no con estos ojos, sino que los que contemplan la gloria de Dios en aquel sacrificio, pueden ver la belleza de la muerte de la cruz. Le voy a poner un ejemplo. Hace 2 semanas atrás fui al mall a pagar una cuenta y cuando iba saliendo del mall
vi una persona que estaba con un elemento nuevo, parece, que absorbía el agua. Se había caído mucha agua, parece de esos tubos que ponen ahí abajo en los subterráneos donde están separan los automóviles, y estaba mojado. Entonces este tipo estaba con una máquina como una enceradora, pero no era enceradora, era una máquina que chupaba, y aspiraba, chupaba y limpiaba a la vez. ¿Ya? Entonces yo voy saliendo y después me hice esta pregunta porque yo vi algo. Vi a uno haciendo eso y 10 personas que estaban mirando cómo trabajaba su compañero. A mí me llamó la atención eso, porque eso es una cosa que pasa muy típico en Chile. Uno trabaja y todos los demás miran. Y opinan. Y opinan, exactamente. Lo voy a hacer de esta forma. Exactamente. Entonces yo dije, ¡wow! Cuando podrían estar aprovechando el tiempo en otros quehaceres, y ahí veo cómo se pierde el tiempo, cómo los trabajadores perdemos el tiempo, todo. Capiamos, esa es la palabra, capiamos, porque así somos un poquito a los chilenos. Pero no quiero centrarme en esto, quiero centrarme que yo vi eso, otro vio otra cosa, y gente a lo mejor ni siquiera lo vio. Esa escena pasó al lado, pero estaba tan afanado en su asunto que no lo vio. La pregunta, esto ocurre con el Señor. Hay gente que no ve al Señor todavía y ve la cruz como algo horrible, sufrimiento tormentoso. Esa gente no se le ha revelado esta verdad. Ligado a la religión. Exacto. Pero los que han visto el valor de ese sacrificio son los que por misericordia hemos alcanzado la redención. Ahora, ¿esto para qué tiene un valor esto? El de ver. Porque cuando usted ve profundamente, ¿qué ve? El valor de lo que está viendo. Y si usted ve un valor, aprecia y cuida aquello. ¿Sí o no? Pero si yo no veo que hay un valor en eso, ¿cómo voy a vivir? Como no veo nada bonito, sigo viviendo mi vida normal. Lo que le estoy tratando de decir que cuando uno se le cae la venda y logra ver lo hermoso de la cruz del Calvario, uno alcanza una posición distinta y por lo tanto le afecta su mundo interior, y a partir de ese proceder uno ya no puede ser el mismo. Por eso que no todos vemos la gloria de Dios en la cruz del Calvario. Porque ¿cómo usted podría entender a alguien que haya sido afectado por la belleza de la cruz siga practicando el pecado? Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo alguien que ve la belleza de la cruz, el valor y el misterio de la cruz, puede seguir practicando el pecado? La única respuesta posible a eso es que esta persona nunca vio. Fue por encimita, como las películas cuando no éramos cristianos y nos sentábamos en la Semana Santa a disfrutar de las películas que daban en Semana Santa y tratábamos de no comer carne, porque el mundo decía que no había que comer carne, y tratábamos de portarnos bien en la medida, porque yo me recuerdo en mi juventud, que en esa semana yo me sentaba a ver películas todo el fin de semana y mi conciencia era afectada por el comentario general, que lo que había oído, que en esos días no había que mentir, no había que hacer nada malo. No meter bulla. Exactamente. Era pura música. Prácticamente nada, exacto. Como 2 días antes las Ya, cosas. pero estábamos... Lo que decía mi mamá. Pero ¿qué es lo que éramos? Ciegos, sordos e insensibles. No veíamos nada. Vivíamos en la ignorancia. Por eso que
es tremendamente importante porque estamos hablando de una vida plena. Si yo, esta es la clase de la vida plena. Si yo quiero tener una vida plena y disfrutar de lo que tengo, tengo que apreciar, tengo que entender, tengo que ver. Esa es la palabra. Esto no pasa lo mismo en la familia. Hay hombres y mujeres que se invisibilizan. Están bajo el mismo techo. Pero hay esposos que no ven a su mujer y hay esposas que no ven a su esposo. Como no lo ven, no pueden apreciar el valor de esa persona. Y entonces viven sin disfrutarse el uno al otro. Y esto con todo tipo de relación. Cuando usted pueda apreciar el valor de la persona que tiene a su lado, lo único que le queda es disfrutar. ¿O no? Y a veces perdemos el tiempo en que no disfrutamos, Peleando. solamente peleamos. Un domingo en la mañana, le voy a poner un ejemplo, un domingo cualquiera en la mañana llegan a esta sala gente que no es creyente. Y desde el púlpito se predica un mensaje, y el mensaje a predicar es la locura de la cruz. ¿Cuál sería la respuesta del no creyente? ¿Cuál sería la respuesta del creyente carnal? ¿Y cuál sería la respuesta del creyente verdadero? Usted dirá, el creyente verdadero ya conoce esta verdad. Bueno, ¿cómo reacciona un creyente verdadero frente a una historia que la vuelve a oír, frente a un no creyente que por primera vez escucha la historia de la locura de la cruz? Piensen ustedes, ¿cómo debería actuar usted, que usted y yo nos consideramos creyentes verdaderos, frente a un mensaje del pastor o del líder que está predicando la locura de la cruz? A veces pasa esto, el creyente verdadero dice, esto ya lo sé. Pero lo ignora. No, estoy hablando de la actitud. Ya lo sé, por lo tanto lo escucho como indiferente, porque ya lo sé. Como ya lo sé, no tengo por qué volver a saberlo. En cambio, un no creyente, ¡wow!, se le abre, se le quita la venda y dice, ¡qué tremendo, qué fantástico! Y un creyente carnal es una persona que está indiferente siempre. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Que se resume en una sola palabra. Cuando yo descubro la belleza y el misterio de la cruz del Cristo, estoy viendo y mi respuesta es siempre asombrarme de lo maravilloso que es mi Señor. Por lo tanto, ¿quién estaría bien? El nuevo creyente. Pero a veces ocurre que los creyentes que somos antiguos ya no nos sorprende la historia. Y eso revela que no le damos el valor, no logramos apreciar la obra de Cristo. Porque ¿quién tendría que estar, si yo lo escucho 1000 veces ese mensaje, o escucho en toda mi vida el mismo mensaje? Gracias, Señor, gloria a Dios. Porque mi espíritu se siente afectado, porque estoy apreciando el sacrificio de Cristo. Sí. Bueno, tiene relación con el primer amor eso. Exactamente. ¿Cierto? Y en el fondo, en la medida que nosotros vamos caminando con el Señor, muchas veces nosotros tendemos, o sea, nuestra tendencia es de acomodarnos. Tendemos a acomodarnos y hacer de nuestra vida, claro, como una rutina. Exacto. Y en esa rutina, nuestro corazón también se acomoda y termina, en vez de humillándose, se comienza a poner medio orgulloso. Entonces, Y eso pasa, se hace una comparación, aunque bastante lejana, pasa con las relaciones personales de las parejas. Cuando en una relación usted vive una rutina con su mujer o con su esposo, ¿cómo termina esa relación?
¡Guau, qué horrible! Fría, fome. Por eso, hermano, ¿por qué le hago esta comparación? Porque si usted compara su relación con Cristo, uno debe siempre asombrarse de la relación que uno tiene. ¿Amén? Asombro, admiración, ¿qué significa? Capacidad para apreciar y valorar lo que uno ha visto. Una mujer puede ver que su esposo un día X, el esposo va a preparar desayuno y se lo lleva a la cama a su mujer. Esa mujer, si no ve ese detalle, está perdiendo algo importante. O viceversa. Entonces mira a Dios desde su trono, sentado a la diestra, ¿quién está? Jesucristo. Y en la tierra hay un hombre o una mujer de Dios que está hablando de la locura de Cristo. Y los hermanos que son maduros están como momias frente al mismo mensaje que hace 20 años escucharon por primera vez y estaban todos quebrantados por el Espíritu Santo, porque el Señor le quitó la venda y lograron ver el misterio y la belleza de la cruz. ¿Por qué cambia eso? ¿Por qué cambia nuestra pasión, como decías tú, esto que tiene que ver con el primer amor? ¿Por qué? Porque está escrito, porque el Señor le dijo a una iglesia, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. No porque está escrito tengo que yo vivirlo. Entendamos eso. No porque los demás se separan, usted se tiene que separar. No porque todo el mundo no quiere nada con la gente, usted va a hacer lo mismo. Porque entonces viviríamos exactamente como el mundo vive. Pero nosotros fuimos alcanzados por la gracia y misericordia del Señor, por lo tanto tenemos una vida diferente. Y si realmente mi vida es diferente, aunque esté sola usted y solo contra el mundo, usted es la único que está caminando para este lado y todos los demás van caminando para allá. No importa que todos los demás caminen para acá, pero usted y yo caminamos para acá. Así yo lo entiendo por lo menos. Lo que lo hizo Jesús. Ya, pero ojo, porque así tenemos que reaccionar frente a estas verdades. ¿Será que uno se pone indiferente ante las situaciones o de ver que siempre cuentan lo mismo? Exactamente. O que uno espera cosas y no suceden. Pero Anita, suponte que tu esposo, voy a poner un ejemplo, tu esposo te haya valorado toda tu vida, todos los días se haya preocupado de ti en detalle. ¿Tú cómo podrías ponerte indiferente? Eso es lo que... No sé si me entiendes. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros los cristianos a veces nos ponemos indiferentes? Porque nuestro amado todos los días nos espera, todos los días quiere desearnos, estar con Él. Pero somos nosotros los que adoptamos esa postura. Porque estamos tan inmersos en un sistema, porque ese es el problema, estamos más conectados al sistema más que a nuestra relación personal con el Señor. Pastor, recuerde que, bueno, en las clases anteriores usted habló sobre el corazón engañoso. Muchas veces nosotros vivimos en un engaño, y aún estando dentro de la iglesia. Amén. Porque creemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, pero nuestra relación con el Señor no es la relación correcta, o sea, la que Él quisiera que nosotros tuviéramos con Él. Pero nosotros pensamos que está bien eso, que nosotros estamos viviendo de una forma correcta. Y ahí es donde pasa lo que decía usted, pastor, que frente al tema de la belleza de la cruz, de la muerte de Cristo, reaccionamos en una forma indiferente, como diciendo, bueno, cierto, yo ya lo sé, y no realmente como con gratitud, producto de nuestra frialdad, ya lanzándonos ya para el lado de la religión,
siendo más religiosos. En otras palabras, invisibilizamos la obra de Cristo. La invisibilizamos. O nos sentimos tan seguros Exactamente. de lo que Él hizo y bueno, ya estoy lista, estoy perdonada. Porque fíjate que hoy día, perdón mi marido, nosotros con el Pablo estamos viendo a Josué y en el capítulo que vimos, él iba a pelear con el rey de Ai y ellos hablaron con una certeza, con una Claro. seguridad, o sea, Iban a ganar. estaba todo listo para que ellos iban a arrasar con ese pueblo, con ese reino y todo lo demás. Y partieron, inclusive mandaron menos soldados, menos de todo, porque era pan comido. Así era la seguridad que ellos tenían. Y el sumo sacerdote se acerca al líder y le pregunta, ¿te a Dios? ¿Hablaste con Dios? Y ahí él se dio cuenta que a Dios no lo habían tomado en cuenta para nada. Y resulta que se tuvieron que venir corriendo del reino porque arrasaron con los hebreos. A raíz de las mentiras, de los robos que había hecho otro personaje, a raíz de la seguridad que ellos tenían. Si total Dios nos va a acompañar, nos va a ayudar y va a estar ahí presente. Echémosle para adelante nomás. Porque Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar de lado, ni nos va a hacer pasar vergüenza, ni nada que se le parezca. Yo recuerdo esto, lo vuelvo a llevar a una prédica que hicimos del padre amoroso. Ninguno de los hijos sabía qué padre tenía, ni el menor ni el mayor. Los dos eran hijos, pero nunca vieron al padre. Uno le pidió la herencia, se fue a otro lado, no quería estar con el padre, y el mayor se enojó porque el padre recibió al hijo menor. ¿Quién vio realmente el padre que tenía? Ninguno de los dos. Eso nos pasa a nosotros, a veces. Ninguno de los dos valoró al padre que tenía. Exacto. El hijo menor lo valoró después que lo había perdido todo. Cuando lo perdió todo, ahí recién se dio cuenta. No era tan malo como yo pensaba de mi papá. Porque él tenía una opinión, él quería, yo soy adulto ya, yo quiero mi herencia, quiero pasarlo bien y ya tengo derecho a hacer mi vida. Pero cuando malgastó el dinero, se da cuenta de que el papá no era como él pensaba. El papá actuó bien. El papá actuó bien. El papá actuó como debe ser un padre. Porque inclusive, por eso que es una referencia parecida a Jesús. Porque el padre se humilló, en muchas cosas se humilló. Pero él podría haberse dedicado de todo el entregado. Es como por ejemplo cuando hay un conflicto entre familias. Normalmente uno siempre espera que el que hizo el daño venga y pida perdón, el que hizo el daño. Pero yo digo al revés. Es que igual, pastor, pasa. El afectado es el que tiene que moverse para ayudar al que, o mejor dicho, el que tiene a Cristo. Porque de esas dos personas, conflicto que pueda tener, el que tenga a Cristo, se ha visto el misterio de la cruz y la belleza de la cruz, esa persona no se va a sentir nada, ningún drama para decir, oye, quiero arreglar el asunto. Yo puedo estar consciente, claro, perdóname, o soltar, o que le suelten perdón, pero uno aparece. Pero ¿qué pasa normalmente con las personas? Se distancian, pasa el tiempo, se va enfriando, se va endureciendo los corazones. Que lo haga primero él, porque él me hizo el daño. Y el que está hablando eso es un cristiano. O si uno le dice, yo te perdono, ¿y qué me tienes que perdonar si yo no hice nada? El ver espiritualmente, teológicamente, hace esto, provoca esto. Transforma. El que ve la belleza y el misterio de la cruz es transformado. El que no logra ver la belleza y el misterio de la cruz nunca es transformado.
sea, no es regenerado, no vive la experiencia de la regeneración. Solamente vivimos la experiencia de la regeneración lo que hemos visto la gloria a través de la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan los ejemplos que pusimos una vez? ¿Nicodemo vio a Jesucristo, a la gloria de Cristo? No. ¿Saqueo vio la gloria de Cristo? Sí. ¿Quién fue transformado? ¿Nicodemo o Saqueo? Saqueo. ¿Por qué fue transformado Saqueo? Porque logró ver a Cristo. Nicodemo vio un maestro y dijo: sabemos que tú vienes de Dios. ¿Estaba viendo a Cristo? No. Él pensaba que era un hombre poderoso, un maestro, un profeta, pero que no era Dios en la tierra. En cambio, Saqueo sí. Y por eso que Saqueo fue transformado. ¿Y cómo se transformó su corazón? En el mismo momento. La misma acción que hace Saqueo revela que su corazón estaba transformado. Porque cuando logramos ver, se va el egoísmo, se va toda la naturaleza carnal nuestra. Y comienza a aparecer la verdad. Saqueo pudo aplicar los principios divinos porque los conocía. Los conocía, pero no los practicaba. Él sabía que había que ser justo, pero ¿quién era Saqueo? Un publicano ladrón. O sea, él no lo practicaba. Es como, por ejemplo, lo llevamos al terreno nuestro. Hay mucha gente que dice, es malo mentir, pero sigue mintiendo. Pero está consciente que es malo. Solo cuando ve a Cristo se transforma y por lo tanto deja de mentir. ¿Se da cuenta la diferencia? Hay gente que miente, sabe, no se tú, nunca más mamá, nunca más papá, no te voy a mentir. Pero vuelve a lo mismo. Pero el que logra ver, su corazón se transforma. Entonces usted analice, ¿mi corazón está transformado realmente? ¿Se ha transformado mi corazón? La belleza y el misterio de la cruz afectó mi espíritu, afectó mi alma y mi carne, o sencillamente soy uno más, como un religioso más, como millones y millones de religiosos que hay, que van todos los domingos ceremoniosamente a la iglesia, pero no hay ningún cambio genuino, real en mi vida. ¿Es culpa del pastor? ¿Es culpa de los demás? El problema es que yo escuché el mensaje de la cruz y quedé exactamente igual. Porque no logré ver la belleza y el misterio de la cruz de Cristo. Es como parecido a lo que dice Lucas capítulo 17, parece que es cuando habla de los leprosos, los 10 leprosos. Sí. Dice que el Señor les dio la orden para que fueran sanados, porque ellos tenían a Cristo para ser sanados. Se presentaron al sacerdote, fueron sanados y al final volvió solo uno. Y ese uno fue el que vio a Cristo y además era samaritano. Exactamente. Tiene que ver con un tema de humillación, pastor, de humillar el corazón ante esa verdad, ante la verdad de la cruz, que es nuestra sustitución por nuestros pecados, y reconocerla, porque uno se va dando cuenta, el corazón, a medida que uno va caminando, es una lucha constante, y muchas veces el corazón se va poniendo soberbio, se va poniendo orgulloso, y ahí nosotros tenemos que reaccionar y darnos cuenta y humillarnos. Señor, esa es la palabra clave. Ayúdame. Reaccionar, o sea, darse cuenta. Este llamado de esta clase tiene que ver a que nos demos cuenta por medio del Espíritu que a veces
somos como el resto. No sé si me entienden. Porque ni el coordinador ni el predicador tiene que decir, levante las manos, adoren, no tendría por qué decirlo. Es un acto espontáneo. Espontáneo, o sea, wow, acá uno debe vivir su espiritualidad sin que le importe el ambiente que está, porque a veces uno dice, me va a dar vergüenza. ¿Qué importa la vergüenza? Usted está expresando su amor hacia su Cristo. Es Cristo y usted en ese momento, aunque estemos en un salón donde hay otras personas, pero es como cuando un hombre le declara el amor a una mujer, le importa que esté quien esté, le da el beso nomás. Sí, pues. Entonces, Dios nos ayude. Segunda de Corintios 3:18. Yo necesito ver su amor, su encanto, su belleza, y la expresión más grande del amor de Cristo es la muerte en la cruz. Segunda de Corintios 3:18. Por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí está, ¿se da cuenta cómo somos transformados? Al contemplar la gloria del Señor. ¿Y cuál es la gloria del Señor? La gloria más grande del Señor es la cruz del Calvario. Después viene la resurrección y la eternidad. Porque su gloria es para siempre, desde el principio hasta el final. Entonces, Pablo dice, vamos siendo transformados. O sea, Pablo aún le está hablando a la iglesia, o sea, yo sigo siendo transformado, o sea, me transformó el corazón, cambió mi corazón cuando acepté a Cristo, pero sigo transformándome. ¿Y cómo sigo transformándome? Cuando logro apreciar esto, cuando logro ver esto. Un hijo con su madre, una hija con su padre. Cada uno tuvo una experiencia distinta con su mamá, su papá. Pero hay veces que esa madre o ese padre lo hizo todo por ese hijo y el hijo no logra ver eso. Lo ven como una obligación No. y tiene que hacerlo. Y todo lo que hace una madre lo hace por amor. Ahí hay un simple ejemplo de que esto es tan cotidiano. Y madre y padre que sean, ¿viste? Y la Dorca. La Dorca, el tiro. Pero tú tenés un hijo. Tú tienes un hijo que te adora, que te ama, Dorca. Fui una testigo popular. Yo me la miraba y esta hija quiso decir todo. Yo soy testigo de la calidad de tu hijo. Que te lava la loza, que te cuida, que hace. Ya. Te ganaste ahí una bendición. Es que yo los crié así como, mal los crié, lo digo honestamente, mal. Porque yo los crié enseñándoles a hacer cosas y en el fondo, para que ellos fueran el día de mañana buenos esposos, buenos maridos, buenos compañeros, como el esposo que a mí me habría gustado tener. Pero a ellos yo no les expliqué que en la selva humana existían cobras, serpientes, y ahí me caí, porque también tendría que haber enseñado esa parte de Victoria mi hijo. Bueno, pero acuérdate que uno humanamente hace lo mejor posible. No siempre van a faltar cosas. Ellos como los esposos que a mí me habría gustado, una maravilla. Podría yo volver para atrás y ellos son mis maridos y haría por regio. Entonces, la belleza de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Transforma. Sí. Transforma solo cuando yo tengo la capacidad de ver.
de ver realmente. Esto es lo mismo, aplíquelo en las relaciones personales, interpersonales. Mi vida se va a transformar, va a ser afectada cuando yo logro ver la calidad de persona que está al lado mío. Y viceversa. Entonces, cuando transforma, porque afecta el afecto de mi corazón. Por ejemplo, si usted saca a Cristo de su corazón, ¿cuál sería la persona más importante para usted en este momento? Fuera sin Cristo. Piénselo. No, piénselo, no lo diga, piénselo ya. Pero cuando viene Cristo, si esa persona que usted pensó sigue siendo más que Cristo, ahí hay un problema. Pero si realmente usted vio la belleza de Cristo, ese afecto se cambia. Amén. Ya no es esta persona que usted pensó, sino que ahora es Cristo. Amén. Entonces usted dice, pero tengo que escoger. No, no es que tiene que escoger. Porque al escoger es Cristo, escoge a todos los demás, no solamente esa persona. Escoge a toda la gente que la rodea. Uno aprende a amarse. Exactamente. Uno aprende a amar Aprende a amar. en la forma de vida. Correcta, exacto. Y pareciera que cuando nos hacen esa pregunta, me está poniendo una disyuntiva el pastor entre escoger entre Cristo y mi esposo, mi hijo. No, es que tenemos que entender que si yo escojo Cristo es porque realmente vi. Y al ver transformé. Le dice, el que no dejara madre, padre e hijo, no puede ser mi discípulo, porque mi discípulo pertenece todo al Señor. Y por lo tanto, ese afecto ahora concentrado en Cristo es mi motor, es mi fuerza, Amén. es mi aliento, es mi sabiduría para levantarme cada mañana a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de la necesidad que pueda tener, a pesar de toda la oposición que pueda tener. Pero ese afecto enfocado en Cristo me da fuerza para levantarme y seguir adelante. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y por lo tanto, después que pasa esa transformación, en mi afecto se va a Cristo, nuestro mayor gozo será vivir para Él. Así es. Que otra cosa distinta a lo que estoy hablando. Primero soy transformado, y si mi corazón se inclinó para Cristo, entonces a partir de ese momento yo vivo para Él. Y ahí es donde yo tengo que ser sabio. Porque si yo estoy viviendo para Él, tengo que aprender a discernir cuáles son mis decisiones, cuáles son mis siguientes pasos. Mis pasos, mis decisiones que voy a tomar, ¿están influenciadas por la voluntad del Señor o por mi propia voluntad o por voluntad de terceros? Entonces Dios nos ayude. Mateo 13, 45 al 46. Estoy terminando, quiero terminar esto, Osvaldo, para que no quiero quedar pendiente nada, para que la última clase... 45. 46. Mateo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Escuche. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y la vendió, todo lo que tenía y la compró. ¿Sí? ¿44 y 45? ¿Sí? Ya. ¿Qué hizo este mercader? Halló un tesoro mayor que lo que tenía. Y para adquirir este tesoro mayor que encontró, vendió todo lo que tenía para adquirir la perla preciosa, que es Cristo. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Aquí está. Ese mercader logró ver, su corazón fue transformado y su afecto ya no le importó lo que tenía. Quizá a lo mejor lo que tenía valía más de lo que compró, no sé. Pero dice la Escritura que vendió todo lo que tenía y adquirió la perla preciosa. Ahí está tomando una decisión.
llévelo a personas. A lo mejor usted estaba arraigado o arraigada en su mamá, en su papá, en su hijo, en su enamorado, en su enamorada, pero llegó Cristo y su enfoque cambió. Ahora es el Señor. Eso no significa que deje de amar a los demás. Como dijo Osvaldo, aprendo a amar. Lo que antes yo hacía no era amor. De la forma de amar. Sí. No, que venía recordando que en el fondo aquí la parábola habla de que cuando uno se encuentra algo tan preciado, abandona todo, vende todo lo que tenía antes para comprar aquello que es preciado. Exacto. Sí, ok. Eso aparece cuando en el encuentro con el Señor, ¿cierto? Amén. Nos entregamos al Señor, pero después comienza el caminar con el Señor. Amén. Y ahí comienzan las luchas con respecto a los amores que teníamos antes. Exactamente. Y ahí hay amores con respecto, no tan solo con respecto a familia, cosas por el estilo, sino con respecto a pecados. Exacto. Que nosotros amamos. Idolatría también. Sí, y Dios permite también que eso, el deseo hacia esos pecados aparezcan para que nosotros veamos nuestra condición y podamos depender de Dios y decirle, Señor, ayúdame a valerme de tu gracia, de tu poder, para vencer aquellos pecados antiguos, fuertes, que se quieren levantar, para que yo no tenga una relación correcta contigo. Amén. Tiene que ver con eso. Bien. Finalmente, Juan 15:10, el Evangelio de Juan 15:10, y aquí está una pregunta interesante porque yo quiero que a través de lo que vamos a leer, vamos a preguntar algo. A través de las preguntas yo aprendo, a través de ciertas preguntas un poco inquisitivas, preguntas muy al callo, vamos despertando nuestro corazón. Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Vuelve a leerlo, por favor, María. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirven los mandamientos? Permanecer en su amor. Ya. Qué bien. Y eso lo transforma. Ya. Ya. ¿Guardar los mandamientos será la razón por la cual somos amados? O sea, Vuelvo a repetirlo. ¿Guardar los mandamientos del Señor es la razón por la cual usted es amado por Dios? No, porque si me ama. Bien, Si no, lo amaría porque hacemos algo. Exactamente. Entonces, guardar los mandamientos no es la razón por que Él me ama. Yo hago y cumplo los mandamientos para permanecer en su amor. ¿Ve? Aquí que son dos cosas distintas. Y lo voy a llevar al terreno ahora de pareja. Si usted le dice a su esposo o a su esposa es que tiene que hacerlo así, porque de esa manera te voy a amar, ¿está bien? No. ¿Cómo que sí? ¿Cómo permanezco en el amor? Es una cosa. Permanecer en el amor no tiene que ver con que usted se salga con la suya. A ver, permanecer en amor. Yo sigo amando a mi mujer, aunque mi mujer me está haciendo la guerra en un asunto. Pero yo permanezco en amor porque hice un pacto, un compromiso, una decisión. El gran problema de nosotros es que si tú no haces lo que yo quiero, chao, pescado. Hasta aquí no llegamos. Vivimos en el mundo, en la cultura del desechar cosas. Exactamente. Desechar. seguimos la doctrina de Satanás. Por lo tanto, Jesús no dice, vive mi mandamiento y entonces te amaré. No. Sino que Jesús dice, vive mi mandamiento y entonces experimentarás mi amor. ¡Wow! Vive mi mandamiento, experimentar el Es para amor. conocerlo más, es para revelarte más. Es decir, vive como yo te pido y podrás disfrutar. Sí. ¿Cómo uno disfruta la relación?
viviendo conforme a los mandamientos. Cuando yo obedezco los mandamientos del Señor, los mandamientos del Señor no es para coartarte, no es para prohibirte. Los mandamientos del Señor es para que tú disfrutes la vida. O sea, Él estableció principios y límites para cuidarnos a nosotros, para que nosotros no nos dañemos. Por lo tanto, ese es el valor de los mandamientos. Pero hay gente que entiende que si yo cumplo los mandamientos, el Señor me va a amar. No, usted es amado, cumpla o no cumpla los mandamientos, es amado por el Señor. Pero la diferencia es que si no cumple los mandamientos, no disfruta de la vida. ¿Quién disfruta después de haber pecado? A lo mejor un disfrute del momentáneo. ¿Qué es el engaño del pecado? Exactamente. El pecado te ofrece placer, pero en el fondo al final es algo. Una consulta. Hay una doctrina por ahí que dice que los mandamientos están obsoletos después de haber sido redimidos por Jesucristo. Y siempre se ha generado debate con respecto al tema, porque dice, hay una de las cartas, no sé qué apóstol fue, en específico no recuerdo si fue Pablo, que decía que el que sigue como respetando o ejecutando la ley, pierde la ley de la gracia. Pero sin embargo hoy en día hay maestros que siguen diciendo que los mandamientos están vigentes y que deberíamos de seguir respetándolos. Entonces, ahí está mi duda. ¿Quién tiene razón? Lo que dice la razón la tiene el Señor en su palabra, porque dice en su palabra que Él no vino a abrogar la ley, sino que la vino a cumplir. Por lo tanto, la ley es el medio para llevarme a la gracia. Y entonces, pero no se invalida la ley. ¿Qué significaría entonces? Lo que pasa, fíjate en los principios de Jesús, cuando tuvo el tiempo de la gracia, Él vino a poner una vara más alta que la ley. Claro. Porque se has dicho ojo por ojo, diente por diente. Sí. Pero yo digo, ama al que te hizo daño. ¿Cuál es la vara más alta? Esa. Amar al que te hizo daño. Porque ojo por ojo es, si me pegan, yo pego. Esa es la ley. Pero esta vara está mucho más alta. Por lo tanto, Jesús lo que nos enseña que los mandamientos son fundamentales. Porque los mandamientos significa Él. Él es el mandamiento. Cristo, como hombre, cumplió todos esos principios. Por eso que lo divino se hizo carne. ¿Para qué se hizo carne? Para darnos una enseñanza. Que es posible cumplir los mandamientos como hombre. Como digo, como persona. Es posible. Con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Entonces, eso para mí es una herejía. Pero y entonces, la enseñanza del apóstol Pablo, ¿en qué queda? Porque ahí reprende a las personas que se estaban guiando única y exclusivamente por la ley de Moisés. Lo que pasa es que en lo que se está refiriendo ahí la ley, está viendo de algunos actos rituales que trataron de colocar, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la alimentación. Y se circuncidaran los varones Y guardar el séptimo día. El séptimo día, circuncidarse, todo eso son ritos. Pero por sobre esos ritos están los principios más eternos que son del Señor. Es como nosotros dijéramos, hermano, nadie va a cenar si no viene primero confesado. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Me entiendes? Sería un rito. Sino que el pastor o el ministro, el que haga la Santa Cena, tiene que instar. Si hemos pecado, ahora mismo pida perdón, calladito en su lugar, y el Señor inmediatamente perdona el perdón y puede participar de la cena. Pero si yo empezara una lista, usted no viene confesado, por lo tanto no puede cenar. Eso sería un rito. La gracia, bueno, Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente había uno que podía cumplir la ley. Exacto. En ese caso era Dios. Exacto. Y Dios se hizo hombre. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice en Juan, en Romanos, capítulo 1, verso 16, creo que dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
como está escrito, más el justo por Por la la fe fe vivirá. vivirá. Entonces quiere decir que la única forma de ser justificado delante de Dios Pues es por la fe. confiando en aquel que cumplió. Amén. Porque Por la fe. nosotros no podemos vivir conforme a la ley del antiguo pacto. Tenía que venir un nuevo pacto, un segundo pacto. Entonces ahí es donde la gracia de Dios es la que nos salva y no nosotros con nuestras obras. Pero tampoco destruye, no destruye el pacto antiguo. No. ¿Me entiendes? O sea, el pacto antiguo es inherente al pacto nuevo. Los dos son como que tienen que ir tomados de la mano. Porque es fácil decir esto está en el Antiguo Testamento, así que no, yo vivo en la gracia. Pero la ley vino para manifestar la naturaleza pecaminosa del hombre. Ven, Sofi, ven acá. Por eso está la ley. La ley, ella es el ser humano. La Yeli es la gracia. La ley vino esto. Yo soy la ley. Dame la mano. La ley te lleva a Cristo. Sí. Te Exactamente. manifiesta que tú Te eres lleva, un ¿por qué te pecador lleva a que necesita Cristo? Porque la ley dice, como yo no podía ser salvo porque soy un pecador, había un hombre, o sea, la ley condenaba a todo hombre, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, ¿qué necesitaba el hombre? Un salvador. Un abogado. La niña la tuve que llevar a dónde? A su mamá, que era la salva. ¿La salva de quién? De la ley. Porque la ley condenaba a la Sofi. La ley decía, mira Sofi, no cumpliste todos los mandamientos, pero te faltó este. Por lo tanto, estás condenada. Entonces, ¿qué hace la ley? Es muy fundamental la ley. Porque hace que el hombre pueda ver que necesita un salvador, un redentor. Y ahí viene el redentor que propició el Señor, el Padre. Propició a su Hijo. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Por el solo efecto de la fe, de la gracia. No porque seamos mejores que el resto del mundo. Amén. Porque ninguno es mejor que el resto. Amén. Bien. Que el Señor les bendiga. Dios nos guarde, nos ayude. Y la próxima semana estamos terminando el ciclo conmigo de la plenitud en Cristo. Amén. Ahora dejamos al hermano Juan. Padre Santo, Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias por este tiempo, Padre Santo, te damos gracias por tu misericordia, por tu favor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tú extiendes tu misericordia sobre nuestras vidas, Amén. porque tú propicias estos tiempos, Señor, para que podamos aprender, Padre Santo, para que podamos, Señor, alimentarnos con tu palabra, para que podamos conocerte, Señor, a través de las Escrituras, y podamos, Señor, crecer, Señor, en comunión contigo, Señor, en comunión los unos con los otros. Padre, en esta hora nos disponemos delante de ti. Háblanos, enséñanos, guíanos, ilumínanos a través de tu Espíritu Santo. Señor, derrama sobre este lugar espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Señor, sobre tu iglesia, sobre tus santos, tus amados hijos que están en este lugar. Señor, sean bendecidos cada uno de las personas que ven estos, Señor, estas clases, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos con la cristología. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan de algo? Bueno, comenzamos con la cristología. Vimos primeramente la deidad de Cristo. Cristo es divino, ¿cierto? Él es Dios y por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios y también es hombre. ¿Recuerdan? Sí. Es hombre. Vimos un término que se llamaba hipostasis, que significa que esas dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre, se unen en un solo ser santo y divino, que es nuestro Señor Jesucristo. También vimos que Él nació en un nacimiento virginal a través de María, y también que Él es santo, aún siendo hombre, nunca
Eco, eso lo vimos también. Ok. Ahora vamos a seguir con este tema. Vamos, si el Señor lo permite, vamos a ver 3 temas más para cerrar con el tema de la cristología. Vamos a hablar sobre la muerte redentora, la muerte de Cristo. Mira, justamente el pastor estaba hablando sobre el mismo tema y tiene que ver con la muerte. Él decía, ver a Cristo, ¿cierto? Veamos a Cristo. Y esta clase nos va a hablar sobre la muerte del Señor. En la muerte de Cristo hay 4 temas que vamos a tocar en la muerte de Cristo. El primer tema es la expiación. La expiación. Podemos entender por la palabra de Dios, tanto desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, este tema se toca, la expiación. Y entendemos por la palabra del Señor que el Antiguo Testamento es sombra del que había de venir, el nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo, el pacto del Espíritu Santo. Entonces, lo que se hablaba en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. ¿Por qué les explico esto? Cuando la Escritura habla de expiación, nos está hablando del pago de la deuda de los pecados. ¿Ok? El pago de la deuda de los pecados. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó la deuda de los pecados. Tenemos Isaías 53, de versos 10 al 11. Si alguien... La paga del pecado era muerte. Justamente. Por tanto, había que alguien tenía que morir. Sí, yo lo tengo acá, lo voy a leer. 53 del 10 al 11. ¿Sí? Sí. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. O sea, el Señor Jesucristo, ahí está el profeta Isaías hablando de Cristo nuestro Señor en su muerte, en su sacrificio expiatorio, que en su sacrificio llevaría los pecados de muchos. También tenemos Juan capítulo 1, verso 29. Si alguien lo tiene. El siguiente día, ¿Sí? vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Jesús es aquel Cordero que quita el pecado del mundo, que quita nuestros pecados. Y 1 de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Cuya herida fuisteis sanados. Él con su sacrificio expió nuestros pecados. Amén. La paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Y por cuanto es la muerte, tiene que ser cancelada con una vida. Alguien tenía que morir para pagar el pecado. Entonces Jesús, con su muerte, pagó el precio del pecado. Y su muerte expiatoria cubre cada uno de nuestros pecados, sin faltar uno. Eso es maravilloso. En el Antiguo Testamento, para expiar los pecados del pueblo, el sacerdote
cada año tenía que presentar un sacrificio. Sacrificaban, en este caso, los animales y conforme a la ley de Moisés habían sido designados para que los pecados del pueblo fueran cubiertos. Eso era símbolo de lo que había de venir, porque Cristo había sido asignado desde antes de la fundación del mundo para venir a pagar el precio de nuestros pecados. Amén. Entonces la expiación es el pago de la deuda de los pecados. Expiación, ahí está. El pago de la deuda de los pecados. Cristo en su sacrificio pagó tu deuda y mi deuda. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Tenemos también la propiciación. Amén. La propiciación. Que alguien busque Éxodo 32, 30. Amén. Y 1 de Juan, capítulo 2, verso 2. Dice Léalo, mi que, hermano. y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, y quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Amén. O sea, que Moisés se presentó delante de Dios para Intercesor. aplacar, ¿sí?, el pecado del pueblo, ¿cierto? Ok, ¿qué dice Primera de Juan capítulo 2, verso 2? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Él es la propiciación, está hablando de Jesús, Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿cierto? Y no tan solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué significa propiciación? Es una palabra media extraña, ¿cierto? No es muy conocida. ¿Qué es propiciación? Propiciación está relacionada con llevar la ira de Dios, ¿ok? O sea, apaciguar la ira de Dios, ¿ok? En el Antiguo Testamento podemos ver que los pueblos idólatras presentaban ofrendas a sus dioses para apaciguar la ira. Ellos creían, por ejemplo, cuando habían sismos, terremotos o habían cosas fuertes, sucedían catástrofes, ellos pensaban y decían, bueno, el Dios está molesto, el Dios que ellos adoraban en su idolatría, ¿ok? Entonces, en relación con eso es esta palabra, propiciación. Dios es un Dios santo y Dios no tiene relación con el pecado. Dios no tiene relación con el pecado. Y la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, alguien tenía que venir a apaciguar la ira de Dios. Alguien tenía que venir a apaciguar la ira de Dios. Y quien vino a apaciguar la ira de Dios es Cristo. Amén. Nuestro Señor. Él vino a apaciguar la ira. Tenía que haber un sacrificio perfecto, un cordero sin mancha, y ese fue Jesús. Entonces la propiciación está relacionada con apaciguar la ira de Dios, apaciguar la ira. En conclusión, cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó tu castigo y mi castigo. O sea, la muerte que yo merecía y que tú merecías, Cristo la pagó en la cruz. En ese momento, Dios desató su ira sobre Él. Eso está relacionado con la propiciación. ¿Ok? Entonces, el justo sufrió por los injustos. Él llevó tu castigo y mi castigo. ¿Amén? Ok. Entonces tenemos la expiación, el pago de la deuda. Cristo pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz. En su muerte también la propiciación. Él llevó la ira de Dios sobre sí para que tú y yo no suframos la ira de Dios. Al dejar esta tierra, no vayamos al infierno,
sino que tengamos vida eterna en Cristo. Amén. Él llevó la ira de Dios en su sacrificio. Ahora, tenemos otro término que es la palabra redención. La palabra redención. Alguien que busque Efesios 1:7 y Colosenses 1:14. Yo tengo Efesios. ¿Ok? Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Ok. Colosenses Sí. 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok. ¿Qué significa la palabra redención? ¿Con qué está relacionado? La palabra redención, cuando nosotros, por ejemplo, ustedes que son mi hermana, llevan menos tiempo, cuando comienzan a leer la Biblia van a encontrar estos términos. Y esto, por eso es una bendición poder ya comenzar a entenderlos. ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redención está relacionada con la liberación del pecado. ¿Ah? La liberación del pecado, a través del pago de un alto precio. Un alto precio. ¿Ya? Liberación del pecado pagando un alto precio. Eso está relacionado con la redención. ¿Ok? En el Antiguo Testamento se usa también la palabra redención. Se usa la liberación del pecado pagando un alto precio. En el Antiguo Testamento se usa el término redención cuando Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto. Dice que lo saca con mano poderosa, trayendo juicios y las plagas a Egipto, y Faraón deja ir al pueblo. Dios redime al pueblo y lo saca para llevarlo por el desierto a la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham. Entonces, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se habla de redención. Y ya en el Nuevo Testamento, a través de Cristo, se habla de la liberación del pecado por un alto precio. ¿Por qué? ¿Cuál precio? Cristo murió por nosotros. Él canceló el precio. Como les decía el texto, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Escritura. Entonces, al haber una deuda, también necesitaba haber un precio por pagar esa deuda. Y esa deuda la cancela Dios mismo por medio de su Hijo en su muerte redentora. ¿Ok? Ahora, en la redención, Señor nos permite, las próximas clases vamos a tocar el tema de la salvación, y ahí vamos a poder profundizar más con respecto a estos temas. Pero se entiende que en el sacrificio de Cristo, Él nos libera de el pecado. ¿Por qué? Porque Él lo cancela. Es como cuando usted tiene una deuda y viene alguien con más billetes y la cancela. Y usted queda libre de la deuda. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Amén? Ahora, el término sustitutivo, aquí puse yo sustitutiva. La muerte de Cristo es sustitutiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es sustitutiva? Juan capítulo 10, verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ok, dice que yo pongo mi vida por las ovejas. Amén. En su muerte sacrificial, voluntaria y vicaria, sustitutiva en la cruz. O sea, ¿qué quiere decir sustitutiva? Que Cristo ocupó
nuestro lugar. Cristo ocupó nuestro lugar. Él puso su vida por las ovejas. Nosotros somos aquellas ovejas perdidas, descarriadas, muertas en delitos y en pecados, y que Él canceló el precio en la expiación, en la propiciación y la redención por Cristo nosotros. ocupó nuestro. Sustitutiva. No, ¿A dónde? la última. Cristo ocupó nuestro Ah, no. lugar. Cristo ocupó nuestro lugar. ¿Eso qué es? Sustitutiva. O sea, que es un sustituto. Alguien se pone. Alguien se puso por nosotros, delante de Dios. Amén. Y ese fue Cristo en su muerte. ¿Ok? Ya. ¿Está copiado, cierto? Sí. ¿Sí? ¿Está copiado? Ok. Vale copiar. ¿Ah? Van a borrar. De arriba nomás. ¿De arriba nomás? Ya, mi hermano Randy. Ya. Ya, ok. ¿Propiciación también? ¿La borro? Sí. ¿Cuál le falta a esta? El último. La sustitutiva. Ah, la última. Sí. Ya. Ah, ya. Vamos. Estaba lavando la Pero después se me hace muy tarde. ¿Ocho? No, cinco. Ok. Ok. Debido a que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue eficaz, porque fue eficaz delante de Dios, el pecador que cree es liberado del castigo. Mire, el pecador es liberado del castigo, primeramente del pecado, ¿cierto? De la paga misma del pecado, del poder del pecado y un día de la presencia misma del pecado. ¡Qué tremendo! O sea, nosotros hoy lidiamos con el pecado. Lo vemos todos los días. Lo pensamos. Lo decimos muchas veces. Lo emitimos y lo omitimos. ¿En qué sentido? Porque no hacemos lo bueno delante de Dios. Entonces, o sea, todavía estamos lidiando con el pecado, pero gloria sea el nombre de Dios, tenemos la esperanza en Cristo de que un día vamos a ser libres de la presencia del pecado. Eso es tremendo. Vamos a ser libres de la presencia del pecado. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Es declarado justo el Señor Jesucristo, reconciliado. O sea, nosotros en Cristo, por su muerte, somos declarados justos, reconciliados con Dios, se nos otorga vida eterna y somos adoptados en la familia de Dios. Tremendo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nuestra justificación es asegurada por la resurrección. ¿Ok? Resurrección. Nuestra justificación delante de Dios es asegurada en su resurrección. Literal y física de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es nuestro mediador, tenemos un mediador, nuestro abogado y sumo sacerdote. ¿Ok? Tenemos un mediador. Él resucitó, mediador. Ahí está el texto primera de
Timoteo, capítulo 2, verso 5. Tenemos también un abogado delante del Padre Celestial, y eso está en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Y también tenemos un sumo sacerdote compasivo, y eso está en Hebreos, capítulo 7, del verso 25 al 26. Ok, ahí para que lo pueda repasar en casa. La resurrección. Cristo, si bien vimos, murió por nosotros, pero conforme a las Escrituras, Él al tercer día resucitó. Hay dos aspectos con respecto a la resurrección de Cristo que podemos ver. Primero, en la resurrección de Jesucristo de la tumba, Dios confirmó su deidad. Dios confirma su deidad. ¿Ok? La deidad de Cristo, y demostró que Dios ha aceptado la obra expiatoria de Cristo en la cruz. ¿Ok? O sea, la obra de Cristo en la cruz fue suficiente. Fue un sacrificio perfecto, sin mancha, agradable delante de Dios. Amén. Y por cuanto Cristo no tenía pecado en sí, Él resucita de entre los muertos. La resurrección corporal de Jesús también es la garantía de una vida de resurrección futura de los creyentes. Amén. 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 O sea, eso garantiza que tú y yo un día vamos a resucitar. Amén. Y que no tan solo los creyentes van a resucitar, sino que también los no creyentes van a resucitar. Pero ¿cuál es la diferencia? Cristo hace la diferencia. ¿Por qué? Dice la Escritura en Juan, en el Evangelio de Juan, que el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un precedente tan grande y tan importante en la resurrección de Cristo, que Él, con su resurrección, que aquí podemos colocar un paralelo con Adán. Adán, cuando pecó, afectó a toda la humanidad, y entró el pecado a todos los hombres. Y en Cristo entró la resurrección de los muertos. O sea, todos, sin faltar uno, va a resucitar un día. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. El que hace la diferencia ahí es Cristo. Que confiemos en Él, que descansemos en Él. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí tenemos Juan capítulo 5, 26 al 29. Ahí para que lo puedan anotar, adjuntar también con respecto a la resurrección. Juan capítulo 5, del verso 26 al 29. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Sí. Si alguien lo tiene, Porque puede como leer. el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. No os maravilléis de esto,
porque vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No son palabras del Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir? Hacer lo bueno. Hacer lo bueno según el parámetro de Dios. Y el parámetro de Dios es creer en su Hijo, confiar en Él como Salvador y Señor. ¿Ok? Esos son los versículos que están adjuntados a la resurrección. La garantía. Ahí en Romanos 6, del 5 al 10. Allá Romanos del 5 al 10. Al tiro, mi hermano. ¿Cuál? Romanos 6. Del 5 al 10. Sí. Romanos 6, del 5 al 10. Ok. ¿Puedo borrar abajo? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya me cambió el plumón. Bien. Bueno, entre la resurrección y la segunda venida hay dos términos que también se utilizan con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Está la ascensión y está creo que es con ese, y la cesión. ¿Ok? A la ascensión ahí me faltaba una letra, es la SC, ascensión, y la cesión. Ok, ¿qué quiere decir la ascensión? La ascensión quiere decir que después que Cristo resucitó, ascendió a los cielos, ¿cierto? Él ascendió a los cielos. Y ahí tenemos Hechos. Hechos. Capítulo 1, del verso 9 al 11. Hechos, capítulo 1, del verso 9 al 11. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Ok, tenemos la ascensión y también tenemos este otro término, cesión. Y este término está relacionado con sentarse en un lugar, ¿ya? Y con autoridad. Recuerdan que Cristo
recibió un nombre que es por sobre todo nombre. Filipenses lo dice así, que Él recibió un nombre que es por sobre todo nombre, para que ante el nombre del Señor Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, la palabra ascensión está relacionada a que Cristo ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre con un nombre excelente. Él es Señor de señores. Y Él es Rey de reyes. ¿Ya? A pesar de que el término sesión significa que está sentado, no quiere decir que esté siempre sentado. Significa que Él ocupó un lugar de privilegio que el Padre le dio. Amén. Que es que tener un nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Y Él volvió al Padre del cual descendió a la tierra, del cual siempre estuvo con el Padre por la eternidad. Entonces, el término sesión, tenemos el término sesión. Amén. Sesión. Tenemos también su segunda venida. Sé que Amén. muchos han escuchado, hermanas que son más nuevas acá, que esto viene, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Y esa es la esperanza que tiene la iglesia, Amén. que el Señor viene. Señor Jesús. Que un día todo lo que estamos viendo hoy, este cielo, esta tierra pasarán. Y el Señor volverá y hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Él establecerá su reino eterno, su segunda venida. ¿Puedo borrar arriba o están copiando aún? Vale. Sí, ¿Mi hermano Vale, puedo borrar? sí, bórralo. Ya, mi hermano. Si no le copia a la compañera de al lado. Le copia a la compañera de al lado. No. Bien, ya de lejos, mi hermano. Voy a colocarlo acá mejor. Su segunda venida. Su Viendo ya. Si tú miras bien de ahí para allá. segunda El problema es que venida. no está escuchando. No, está bien. Sí, pero baja. Ok, la segunda venida. Jesucristo regresará para llevarse a la iglesia. Ok, la cual es su cuerpo. Cristo es nuestro Señor y Salvador. También es llamado nuestra cabeza. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Amén. Somos la iglesia. Dice, el cual será llevada en él a arrebatamiento. Hasta este Amén. término, arrebatamiento. Arrebatamiento. Ok. Tenemos Juan capítulo 14, del verso 1 al 3. Ahí si alguien lo puede encontrar. Y también tenemos primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 18. Creo que es. Sí, lean. 14:1-3. No se Sí. turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ok. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Qué lindo. Ok. Dice, voy a mi Padre, pero volveré. ¿Cierto?
Ok. También tenemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 al 18. Si alguien lo puede leer. ¿Cuál? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 al 18, que habla también sobre el tema del arrebatamiento. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, Okay. para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Amén. Anímense, Gloria a Dios. anímense unos a otros con estas palabras. Amén. La palabra arrebatados es la palabra harpazo en el griego, ¿ok? Es la palabra, se escribe harpazo, ¿ok? Y que significa capturar, quitar, atrapar, tomar por la fuerza, tomar algo por la fuerza, ¿ok? Eso significa. La palabra describe la acción del Espíritu Santo al transferir a Felipe de una localidad a otra, en Hechos capítulo 8, verso 39, y el arrebato de Pablo al paraíso, 2 Corintios 12, del 2 al 4, sugiere la acción de una fuerza repentina. Eso es la palabra arrebatamiento, al paso. Hay algunos que le llaman el rapto, a este término, el arrebatamiento. Y dice que va a suceder en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos, que Cristo Amén. va a volver y nos va a llevar al cielo. Amén. ¿Por qué? Porque hay una boda que se va a celebrar. ¿Ok? Él regresará por su iglesia en gloria. Tenemos Mateo capítulo 24, del verso 29 al 31. Mateo capítulo 24, del verso 29 al 31. Sí, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. ¿Ok? Él reunirá a sus escogidos. Entonces, y ahí tenemos también Apocalipsis capítulo 19, pero es todo el capítulo 19, donde habla sobre el regreso. Él regresará con su iglesia en gloria. ¿Ok? Él arrebatará a la iglesia, y sobre la tierra habrá un periodo de gran tribulación, dice la Escritura. De gran tribulación cual nunca antes ha habido ni habrá. ¿Okay? Antes que Él se manifieste delante de todo ojo, como dice la Escritura. Aquí en Mateo capítulo 24, como acabo de leer.
Entonces, establecerá también, vamos a ocupar este con la Biblia, su reino milenial. ¿Ok? Él va a establecer su reino milenial. Voy a borrar esto que está acá. Él va a establecer su reino milenial. ¿Cuántos han escuchado hablar del milenio? ¿Cierto? Él va a establecer un reino milenial. Dice que Él, luego de haber arrebatado a la iglesia, haber pasado el periodo de gran tribulación en esta tierra, donde gobernará un rey impío llamado el Anticristo, Él regresará con poder y gloria, ¿ya? Con poder y gloria, y establecerá su reino. Aquí tenemos Hechos capítulo 1 del verso Hechos capítulo 1 del verso 9 al 11. Y Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 al 15. Ahí en Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 al 15 habla con más detalles con respecto al reino milenial. Y lo pueden leer en casa. El Señor Jesucristo es aquel a través de quien Dios juzgará a toda la humanidad. Dios va a juzgar a toda la humanidad a través de Jesús. A toda la humanidad. ¿Ok? Y ahí tenemos versículo de Juan, capítulo 5, del verso 22 al 23. También juzgará a los creyentes. Juzgará a los creyentes. Ahí tenemos 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. El juicio con respecto a los creyentes, a los salvos, no tiene relación con el pecado. No es que los va a juzgar y los va a llevar al infierno, no. Los va a juzgar con respecto a los galardones. Con respecto a los galardones. En el cielo se darán galardones a los hijos de Dios. Habrá galardones. Por eso no hay nada que usted haga en Cristo que el Señor un día no lo vaya a recompensar. Gloria a Así Dios. que esa es una bendición para nosotros los hijos de Dios. Todo servicio al Señor, aún un vaso de agua que usted le dé a su hermano o a su prójimo, Dios lo va a recompensar en Cristo. ¿Okay? A los habitantes de la tierra que estén vivos cuando Él regrese, también juzgarán. Y a los muertos incrédulos ante el gran trono blanco. ¿Puedo borrar arriba? Sí. ¿Sí?
otro plumón, creo. Sí, ¿cierto? Hay que votarlos que no sirven. Los plumones que no sirven, que hay que votarlos. Juzgará Hermano, pero Está escrito con los dedos. ¿Por qué la escritura de juzgará a los habitantes de la tierra que estén vivos cuando Él regrese. Cuando Él regrese en gloria, en su segunda venida. La segunda venida de Cristo no tiene relación con la primera venida. La primera venida Él vino como siervo a hacer la voluntad de Dios. Y en la segunda venida también vendrá a hacer la voluntad de Dios, pero volverá como un rey glorioso, conquistador. Por eso será salvación para algunos, pero también será terror para otros. Será terror para otros. Entonces, acá están también algunos versículos para que ustedes puedan leer y estudiar en casa. Es Mateo capítulo 25, del verso 31 al 46. Y también va a juzgará a los muertos incrédulos ante el gran trono blanco. Ante el gran trono blanco, y eso es Apocalipsis, capítulo 20, el verso 11 al 15. ¿Okay? Vamos a borrar acá para poder escribir un poquito más. Ya vamos a terminar ya. Como el mediador entre Dios y los hombres, como delante explicaba en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, ¿amén? Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto es la cabeza de la iglesia. Ahí tenemos Efesios, capítulo 5, verso 23. El rey venidero, esto es Lucas, capítulo 1, verso 31 al 33. Y Él es el juez que tiene la última palabra sobre todos los que no confían en Él como Señor y Salvador. Finalmente, como juez, que tiene la última palabra.
palabra sobre todos los que no confían en Él como Salvador y Señor. ¿Ok? Aquí tenemos relacionado Hechos, capítulo 17, el verso 30 al 31, mis amados hermanos. ¿Qué no toca la campana? Si ya vamos a Tengo terminar. recreo. No, mi hermano, acabo de terminar. No dan el recreo, hermano. Vale. Sí. Bueno, pero gracias al Señor se logró entregar la clase sobre la cristología y en el fondo lo maravilloso y lo hermoso de lo que es nuestro Señor Jesucristo es cómo Él logra cumplir a cabalidad el plan de Dios. El plan de Dios para nuestra salvación y para que todas las cosas creadas por Dios, con respecto a la esperanza de que un día le vamos a ver, de que Él un día va a sonar esa trompeta, tal vez vamos a estar bajo tierra, o tal vez vamos a estar aquí en la tierra y vamos a ser llevados. Hay un texto que está en Primera de Juan, capítulo 3, se lo quiero leer antes de que nos vayamos. Ya pidamos la bendición y nos vayamos a nuestra casa. Dice 1 Juan capítulo 3, del verso 1 al 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Amén. Por eso el mundo no nos conoce, dice. Mire, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¡Qué tremendo! Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de la manifestación del Hijo de Dios. Amén. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es una promesa de Dios para nuestras vidas como hijos de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Tenemos esa esperanza. Un día vamos a verle. Amén. Y seremos transformados a su imagen y semejanza. Gloria sea a Dios. Vamos a orar y vamos a terminar para despedirnos. Amén. Amado Dios y buen Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta instancia, Señor, que tú nos has dado, Señor, para poder, Señor, estudiar tu palabra, poder saber más de ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, a pesar del frío, a pesar de toda esta que estamos viviendo, pero, Señor, tú nos convences, Señor, tú nos traes, Señor, tú nos mueves, Señor, tú provocas tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad y te damos gracias por eso, Señor. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro lugar seguro. Y te damos gracias por esta promesa, Señor, que tú nos has dado de salvación. Tú eres nuestro sustituto perfecto ante el Padre, nuestro Salvador y Señor. Y un día te veremos, Señor, en tu manifestación. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados, amadas. Que el Señor les guarde.